Bien, ¿estamos? Estamos, vámonos. Bueno, buenas tardes a todos nuestros televidentes youtubenses. Estamos hoy día nuevamente acá en un debate de las elecciones 2025. Hoy día nuestro primer debate acá con 4 candidatos, esta vez candidatos a senadores. Así que vamos subiendo el rating y el ranking. Así que quiero primero que todo saludar acá a Vanessa Kaiser, así que muchas gracias por estar acá. Tenemos a la señora Aucan Wilcamán por acá del Partido Ecologista Verde. Tenemos a Ronald Clips acá del Partido Socialista y a don Jorge Luxinger, independiente por la UDI. Así que bueno, se me olvidó mencionar que Vanessa acá está por el Partido Nacional Libertario. Así que tenemos hoy día una gama bastante amplia, bastante entretenida. Así que vamos a ver qué sale de esta conversación, que al igual que la semana pasada vamos a intentar no solamente ver diferencias, sino que también aunar algunos criterios, porque los dos grandes temas que hay sobre la mesa hoy día son la Araucanía. Finalmente ustedes van a representar a la Araucanía, y también hablar de democracia, de cómo finalmente qué es lo que nos conlleva acá, y por eso también son candidatos a ver, bueno, cómo desde el Senado, en este caso, podemos resolver temas de la Araucanía. Así que vamos a decir bienvenida, no vamos a entrar en mayor detalle todavía de los candidatos, los vamos a tener publicados en el mismo YouTube. Así que la primera gran pregunta es muy básica, es por qué ustedes les llama llegar al Senado. ¿Qué es lo que ustedes hoy día sienten que pueden aportar desde esta posición que no pueden aportar desde otro sector, o sea, o desde otra posición? Vamos a partir con Vanessa, aquí hoy día la única dama que tenemos presente, así que vamos a dar el pase. Muchas gracias, Camilo, por la invitación. Saludo ahí a mis contertulios. Y bueno, lo que a mí me llama para postularme al Senado, esencialmente el quiebre que generó en muchos de nosotros el 18 de octubre, el golpe de Estado que se dio en ese momento, cuando debajo de lo que fueron las protestas, que con mucha razón la gente estaba enojada por los abusos, de lo que los libertarios llamamos la casta política, se urdió un golpe de Estado que ya ha sido reconocido, hasta incluso Evelyn Matei también lo reconoció así, ¿no es cierto? Y ese golpe de Estado tuvo un camino institucional. Nosotros vimos a la primera línea entrar al ex Congreso Nacional y a Sebastián Piñera estuvieron a punto de deponerlo a través de, ¿no es cierto?, las votaciones, y se salvó creo que por 7 votos. Bueno, cuando uno piensa en las palabras de Óscar Landerreche, de que nos van a transformar el país en un maldito infierno el día que nos estén en el gobierno, entonces uno dice, si yo puedo aportar para evitar que eso sea así a nivel país y que se siga con el terrorismo en la Araucanía, entonces es donde me llama el deber estar por amor a mi región. Nosotros somos de acá, yo era compañera de Camilo en el colegio, amor a mi país, y creo que sentarme a ver por televisión cómo destruyen el país, cómo destruyen mi región, ya no es una opción para mí, al menos mi conciencia requiere de algo más. Perfecto, muchas gracias. Vamos con Ronald, tú que estuviste ahora en el gobierno, ya bueno, casi saliente, estuviste ahí también como Seremi de Hacienda. ¿Qué te llama a dar este paso finalmente a ser parte de esta fuerza ya del Congreso, y cuáles son las razones por las cuales tú optas a este desafío? Bueno, primero, haber nacido en esta región, particularmente Padre de las Casas, representar la renovación en la política, una renovación que apunta a no dividir, sino que construir en conjunto. Nuestro eslogan en la campaña es renovar para crecer. Somos un número importante de jóvenes que estamos insertos en la política, que representamos una centroizquierda que quiere aportar en el Congreso, particularmente en el Senado. Hay un ejemplo bien importante de los acuerdos que se pueden llegar a obtener en el Senado, que es el royalty minero, que va y beneficia a las comunas más pobres de nuestro país y a las que tienen menores presupuestos, y que particularmente se da cuenta de una buena política, la política del acuerdo, la política del consenso, la política de poder instaurar acuerdos para poder obtener soluciones para la ciudadanía. Recordar que los municipios son la puerta de entrada del Estado por parte de muchas personas que habitan en comunas periféricas, precordilleranas o de la costa, y en ese sentido el llamado que hacemos es precisamente a esta renovación política, una renovación que tiene que ver con los acuerdos, con llegar a consenso y poder abordar el desarrollo de la región de la Araucanía desde personas que habitamos la región. Yo
llevo viviendo aquí 35 años, estudié, después me formé en la Universidad de la Frontera y he trabajado en esta región, por lo tanto conozco las 32 comunas, las he recorrido y también en ese sentido conozco los dolores de las personas que habitan este territorio. Perfecto, muchas gracias. Jorge, contigo, tú eres agricultor, conoces la región, también eres ex consejero regional. ¿Qué te llama hoy día a estar en el Senado y cuál es lo que tú crees que pueden ser tus fortalezas desde este ámbito? La verdad es que es principalmente haber vivido la impotencia de ver cómo familiares, vecinos y gente de la región vivía los ataques de violencia rural que luego se transformaban se les calificaba como ataques terroristas y no ser escuchados. Por años no fuimos escuchados por las autoridades. Se decía que no era un conflicto del Estado, no participaba el Estado, era un problema entre terceros, entre particulares. O sea, el Estado no reconocía que había un conflicto en que él era responsable. Producto de eso, nosotros fuimos atacados, mi familia, en una triste noche de hace más de 12 años, y eso llevó además de las consecuencias que tuvo esa noche a llevar 10 años en juicios, en que también se vio la impotencia de cómo se vivía el sistema procesal penal, que empezó hace alrededor de 25 años atrás. Durante 25 años, ese sistema procesal que yo creo que trajo impunidad, no solamente en estos aspectos, en los delitos que se cometen acá, a nivel nacional, que ahora nos llevan al narcotráfico y otro tipo de delitos mayores, que la clase política no fue capaz de darle solución, de promover que se hicieran las modificaciones necesarias para que los delincuentes estuvieran en las cárceles y la gente viviera en libertad. Y por eso mi lema es libertad y vida. Libertad por la libertad que hemos perdido a nivel, los ciudadanos a nivel nacional, y por la vida que muchos, acá particularmente en la región, hemos perdido. Y también, como mencionaba, como consejero regional, vi la otra parte, la parte administrativa del Estado, en los gobiernos regionales, cómo el gobierno central coarta la ejecución del presupuesto, que es un 8% del presupuesto en cada región, por parte del gobernador o los CORES, gobiernos regionales, en la ejecución presupuestaria. Vamos a llegar después de eso a la parte ya más medular ahí de las cifras. Esta era más una presentación general. Para terminar con, Aucán, conocido también hace, varios años, usted no es la primera vez que está aquí en el ruedo político, porque ha sido también dirigente mapuche, conocido por lo que entiende usted, de la comuna de Lumaco, sí. Perdón, esto lo puede editar, señora editora, eso es lo bueno de estar claro. Así que, usted ya como es un conocido dentro del ruedo, se conocen varias de las ideas, pero yo quería saber, esta vez, qué es lo que lo lleva a estar a presentarse en esta elección y particularmente al Senado y no otro cargo o otra instancia. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme y saludar a todos los que están participando de esta conversación. A ver, participo porque tengo un compromiso con esta región desde hace rato, desde la década del 90 hasta el día de hoy, para tratar de impulsar procesos que se haga conciencia de una situación histórica creada por el Estado, como en primer lugar, estamos hablando de lo que es la era de la pacificación de la Araucanía, y posteriormente la intervención de otros grupos distintos que actuaron en la región, y seguidamente por todas las falta de protección a los derechos que le asiste al pueblo mapuche, por un lado, y en segundo lugar, yo he participado y he sido colegislador de 3 normas internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, que en definitiva significa construir herramientas jurídicas del derecho internacional para que sea aplicado en cualquier parte del mundo. Me refiero a la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Dediqué 19 años de mi vida en eso, en donde se restablece el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas del mundo. Se restablece aquellos acuerdos que establecieron los mapuches con el sistema colonial hispano y el Estado chileno, que se conoce en el lenguaje jurídico histórico aquí como los parlamentos, que son los tratados.
y prácticamente la otra norma, la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Y una tercera norma es el Protocolo de Nagoya, que se refiere a todo lo que hoy día afecta a la humanidad, como es el impacto que tiene el cambio climático, la ebullición climática, los recursos genéticos y todas los sistemas ecológicos que hoy día están afectados por el cambio climático. Por lo tanto, esa es la razón de que me motiva de poder impulsar y estar presente allí en el Parlamento. Perfecto. Para proponer proyectos de que esas normas internacionales se aterricen en el país y en la región. Bueno, usted menciona el tema del medio ambiente y creo que es algo que hoy día, bueno, se habla mucho. Hoy día el medio ambiente tiene esta dualidad que por un lado estamos todos de acuerdo que hay que protegerlo, es nuestro hábitat, pero también hoy día se ha visto que hemos exagerado, o uno dice que hemos exagerado con algunas normas, donde está esta famosa permisología. Entonces yo quería justamente para no perder el hilo, y vamos a hacer como un pimponeo ahora, sobre el tema que nos lleva ahora, que es el desarrollo económico versus o con el desarrollo también de preservar el medio ambiente. Desde su posición y desde la posición que represento hoy día con el Partido Ecologista Verde, ¿cómo ven, sobre todo en esta región de la Araucanía, que es la región más rezagada, que es la región que está en los peores índices en general, cómo podemos nosotros poder crecer justamente de la mano con el medio ambiente y no tener que decirle no a prácticamente todas las obras que se quieren hacer en esta región? Bueno, en primer lugar hay que entender que las normas existentes a nivel internacional no se ha tomado antojadizamente. Se está pensando en el futuro de la humanidad y en eso he participado yo. Por lo tanto, si alguien cree que eso es inadecuado o incorrecto, simplemente diría que todo el mundo está equivocado excepto los habitantes de la Araucanía. Y eso sería algo especial. 198 gobiernos del mundo, porque hoy día Naciones Unidas casi se conforma por 200 gobiernos, han tomado decisión para salvaguardar los diversas especies, diversos recursos que existen en la humanidad y que eso se tiene que compatibilizar. Y el gran problema, por ejemplo, en Chile está vigente la Convención de Biodiversidad, que establece la manera como usar los recursos en el marco del desarrollo para la población. Desarrollo para la población, vinculado a la población, un desarrollo sustentable. Y esa norma global está vigente en Chile, pero aquí en la Araucanía no se aplica. Y ese es el problema entonces, que este país tiene norma, tiene mecanismo, pero no lo usa adecuadamente. Y en ese sentido entonces creo que hay que compatibilizar lo que es el desarrollo en la necesidad de la población local con las normas existentes ya a nivel internacional, que en Chile están incluidas, y otras que se pudieran adoptar para armonizar el desarrollo sustentable de esta región. Y lo que no digo que es un no a todo, eso sería un absurdo, simplemente es cómo salvaguardar ciertas especies que están en riesgo a raíz de la sobreexplotación de esos recursos que tienen fundamento para la existencia de la humanidad, más allá del bolsillo de cada uno. Perfecto, muchas gracias, Ron. Tú que estuviste hasta hace poco en la parte de la hacienda, que bueno, en la parte económica de esta región, tú que viste las realidades de esto, viste proyectos que han venido, proyectos que se han ido, proyectos que se han declarado desiertos. ¿Cómo tú desde el Senado crees que puedes influir en que se invierta en esta región que ha sido tan alicaída, no solamente por temas de seguridad, sino también por muchos otros también? Entonces, ¿cómo ves tú esto y cómo lo compatibilizas tú con lo que veníamos hablando de mantenernos a las normas, pero también no ser más papista que el Papa, en un mundo donde al finalmente uno vemos que son casi cada vez menos los países que están siendo tan estrictos? Bueno, yo creo que ahí lo principal es la atracción de inversión, como bien dices tú, una inversión que tenga un beneficio para las comunidades locales. Es importante, por ejemplo, la descentralización fiscal. Hay un desafío no menor en ese sentido, sobre todo cuando hoy en día tenemos una descentralización política a través de un gobernador electo, pero que lamentablemente la descentralización fiscal hoy en día no existe, ¿ya? Hoy en día las grandes cadenas, las grandes empresas que generan sus procesos productivos en la región de la Araucanía, las externalidades negativas no se compensan a nivel local, sino que se tributan en Las Condes, la Dehesa, Vitacura, sobre todo en las grandes empresas. Y en ese sentido es importante hacer una reforma o una ley que permita que las empresas
puedan pagar el tributo correspondiente y de acuerdo al proceso productivo que están generando en la región donde se realiza el proceso productivo. Y en ese sentido yo creo que ahí es importante que ese recurso se quede en la región, se invierta en la región, no tan solo a través de los gobiernos regionales, sino que también a través de los municipios, como por ejemplo se hace con los casinos. Ya los casinos hoy en día tienen esa facultad de entregarle los recursos a los municipios para que puedan generar inversión a través de los procesos de unidades de desarrollo local, los procesos de secretarías de planificación. Muchas veces son los municipios los que generan la infraestructura habilitante para poder generar infraestructura que permita que se generen desarrollos productivos en zonas, por ejemplo, de la precordillera o de la zona costera o en la zona sur de nuestra región. Y en esa lógica también recalcar la ley marco de permisos sectoriales. Es una ley que hoy en día se está discutiendo, que hay que avanzar sobre todo en mejorar los procesos, pero sin atentar contra el medio ambiente. Yo creo que hay que ser enfático en que, hay que abordar el tema de los procesos de permisos sectoriales, hay que hacer la revisión, acortar los tiempos, pero sin pasar por alto todos los acuerdos que tiene Chile a nivel internacional en temas de el medio ambiente y la protección del medio ambiente, la Agenda 2030, y en ese sentido nosotros queremos abordar un plan de inversión de Araucanía 2030 para poder observar la Araucanía de aquí al futuro con una red de inversión en la zona central. Tenemos un parque industrial en Lautaro y hay que potenciarlo. Perfecto, muchas gracias. Vanessa, tengo para mí, dentro de la pregunta, te la quiero también especificar. ¿Cómo ves tú, desde los pensamientos del partido al cual tú representas, la autorregulación o la regulación de las propias empresas? Porque me imagino que una parte es lo que puede regular el Estado, ahí es donde a veces nosotros decimos que hay una sobreregulación, pero también cómo podemos nosotros poder ser amigables con el medio ambiente, donde las propias empresas o el propio mundo civil o privado también se ponga la mano al corazón y decir, bueno, invirtamos más en justamente hacer nuestros propios procesos independientes de que las normas lo exijan o no. Vamos con eso. Bueno, yo lo primero que voy a decir es que nosotros no somos globalistas, somos soberanistas. No queremos que gente que nosotros no hemos elegido democráticamente rija nuestro país imponiéndonos ningún tipo de normativa por el bien de una humanidad que como humanidad es un abstracto que no existe. Lo que tú tienes hoy día en China, por ejemplo, es que los chinos, que también forman parte de todos los organismos internacionales que a nosotros nos imponen reglas draconianas para destruir el aparato productivo en Chile, sí van haciendo centrales a carbón de manera, totalmente desafiando lo que supuestamente se viene de la humanidad por el cambio climático con origen antropogénico que sería el ser humano. Así es que si no nos vamos a regir todos por las mismas reglas, aquí está claro que algunas reglas, algunos los hacen menos competitivos que a otros. Y yo también tengo claro quiénes ganan de ese cambio de reglas. En el caso de la Araucanía nosotros tenemos 4.500 millones de dólares detenidos por la permisología, que es una hipocresía de aquí al final de los tiempos. ¿Y por qué te digo que no hay hipocresía? Porque nosotros exportamos nuestra basura a Los Ángeles. Aquí no hay ninguna solución a la basura de la ciudad. O sea, estamos hablando de que vamos a aplicar una normativa en material particulado en el uso de la leña, que no existe ni en Alemania, ni en Estados Unidos, en ninguna parte. Pero la vamos a aplicar acá en Chile con un efecto que dice el mismo Ministerio de Medio Ambiente, de una reducción de un 0,4% del CO2. Con eso vamos a liquidar la industria que produce cocinas a leña, estufas a leña. Vamos a prohibir la leña. Cuando el problema de la leña es cuando está mojada. Y eso nosotros lo sabemos. Pero acá entonces de lo que se trata es de avanzar con una serie de leyes que impiden el desarrollo productivo del país. Tú tratas de... lo voy a poner de esta manera. En la Araucanía no existe prácticamente el derecho a la propiedad privada. El derecho a la propiedad privada es el derecho al uso, al goce y a la disposición del bien. Si a ti Monumentos Nacionales te dice que porque hay una piedrita de este porte, ese lugar es arqueológico y ya no puedes construir, si te declaran humedal, como pasó aquí en Temuco, han declarado humedales, y resulta que te encuentras con que en el otro lado se empieza a comer el humedal una toma de gente que nadie echa de ahí, la de Chivilcán, y resulta que tú tienes que seguir pagando contribuciones por tus tierras que fueron agrícolas durante 100 años, como el caso de Chivilcán. Entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Que aquí lo que tenemos que darnos cuenta primero, ¿qué Chile queremos?
¿Un Chile cuyas reglas nos las damos nosotros? ¿O que vienen de organismos internacionales de gente que nosotros no conocemos? Y que por lo demás es bastante dudoso todas sus tesis y teorías, que no son más que una excusa. Es cosa de aquí leer a Kohei Saito, que es un marxista ecologista, que lo que usa es la ecología para destruir el capitalismo. Y eso es lo que hay a la base de toda esta permisología, si no es otra cosa. Entonces, cuando tú me preguntas a mí la autorregulación de empresas que hoy día no tienen ni cómo invertir, porque no tienen ni siquiera asegurado el derecho a la propiedad privada, hablemos de lo que es más importante. Yo creo que Aucán ha planteado súper bien su posición. También tú has hablado de la Agenda 2030, súper bien esa posición. Y en mi posición, no son los municipios los que tienen que gastar bien los recursos. Es el Estado el que tiene que retirarse y dejar que la gente entonces no pague contribuciones y tenga su propiedad, que la gente pague menos impuestos y sepa a qué destinarlos, y que no nos rijamos por lo que dicen organismos internacionales que no tienen ni idea de la realidad de Chile, y nos rijamos por aquí las leyes que nos damos nosotros los chilenos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahí se abrieron como 10 puertas para hablar. Algunas de ellas las vamos a tocar, otras no, pero acá lamentablemente uno no tiene tiempo de tocar todo, pero ya que seguimos con la línea, Jorge, estamos con el tema del medio ambiente, pero también yo quiero desde ya enlazarnos con el siguiente tema, que yo sé que es un tema que para ti es importante, que es el tema de la seguridad pública y la convivencia social, que de alguna u otra forma son dos temas que igual están interlazados. Bueno, todos los temas de alguna forma se juntan. Sí, claro. Entonces me gustaría darte el pie para que comentes respecto a esto de la inversión y medio ambiente, y vamos mezclándolo con seguridad. Aterricemos los temas. Aquí yo creo que la empresa, el privado, viene a invertir y quiere reglas claras. Y con reglas claras y tiempo acotado, llega. Y eso va a significar no solamente inversión, va a significar trabajo, va a significar crecimiento para la región. Pero aquí no hay ninguna de las dos cosas. Ni las reglas claras, la normativa, ni los plazos. Los plazos, la burocracia administrativa hace que uno pase de un asiento al otro o de un escritorio a otro con los papeles. Y eso puede llevar 10 años porque aparece una arañita, porque aparece un zancudo, porque aparece una planta, porque aparece un pájaro. Eso no puede ser, porque eso hace que el inversionista, que puede esperar por un tiempo razonable, al final se desista y se va a otra parte. Si también hay otros lugares del mundo en que pueden ir a invertir. Y lo que decía inicialmente, las normas. El empresario en general está dispuesto a cumplir las normas, o siempre está dispuesto, pero quiere leer, determinar si es rentable, traer su dinero acá, invertir, para tener en un plazo razonable la recuperación de la inversión. Si no, no viene. Y eso es lo que está pasando en este país hace mucho tiempo, porque no hay ni reglas claras ni plazos definidos. Algo se está haciendo en que se están haciendo estos procesos controladores en paralelo. Sí, bienvenido sea. El cumplimiento tiene que ser. Yo creo que ahí hay algo entre medio. Nosotros las normas que dictamos nosotros también se basan en algunos estándares internacionales, los que nosotros determinamos y limitamos, y nos ponemos de acuerdo en cumplir. Eso respecto a ese tema. Después entramos a lo otro, que es seguridad pública. Vamos a metámonos de lleno ahora en lo que es uno de los temas que por lo menos la semana pasada, fue uno de los grandes temas, que es uno de los temas de Araucanía, que es seguridad pública y convivencia social, que finalmente a ustedes les va a tocar bastante fuerte, bastante duro en este periodo legislativo que viene ahora. Sí, a ver, lo que yo he visto, yo no soy político de carrera, ni he estado muchos años en política, salvo en el Consejo Regional, y ahí vi más temas no tan relacionados con esto, porque a mí me afectaba directamente, así que participé principalmente en las comisiones de presupuesto y vi la frustración que significa por parte del gobierno central coartarnos de nuestros recursos previamente asignados por ley de presupuesto. No tener que el gobierno regional no tenga la plata para pagarle a su gente, a sus empleados, a sus contratistas. Pero me estoy saliendo del tema, me metí más en eso, pero sí he visto que bueno, por una parte, que hay una oferta de seguridad pública en este momento, que hay muchos candidatos a diputados y senadores de esta región y a nivel nacional que tienen una diversa oferta de seguridad. ¿Y qué hicieron antes? Algunos llevan 2 o 3 periodos y que ahora vienen, que creen que tienen la solución para plantearnos a nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, que aún lo somos. Nosotros no somos candidatos que estamos ejerciendo el cargo,
pero los que han ejercido el cargo no han hecho la pega. Y entiendo porque se los he planteado directamente y discuten, argumentan que eso depende del Ejecutivo, llevar adelante los proyectos de ley que se pueden transformar, o las iniciativas que pueden transformarse en ley. Ya, pero ahí estamos en las mayorías que hay que lograr para poder, por ejemplo, lo que yo manifiesto, 2 leyes importantes: ley indígena y la reforma a la reforma procesal penal, que se ha hecho muy poco en eso. Los detalles podemos conversarlo, irlos conversando después, porque Sí, muy interesante el voy último punto de la principalmente reforma, ¿sí? para terminar en la ley indígena, en artículos que promueven la violencia para lograr los objetivos. Por ejemplo, artículo 20A y 20B. Y en la reforma procesal penal, viví 10 años en juicio, vi las deficiencias que tienen y que forman parte de ese sistema, no han contribuido en nada en hacer ver las deficiencias que tiene, y por eso he planteado reiteradamente el tema por ejemplo, los testigos desprotegidos por el sistema, por orden judicial. Perfecto, muchas gracias. Después si tocamos el tema procesal penal, que bueno, da para una charla aparte. Aucán, tú hoy día representas, por un lado, tú eres parte del pueblo mapuche, lo representas también, conoces la ruralidad y también, como decía adelante, has conocido realidades también en otros países, has viajado harto. ¿Cómo tú hoy día, qué mirada tienes tú hoy día específicamente sobre la seguridad pública en esta región y sobre todo un tema que siempre está flotando en el aire, que es la militarización de la Araucanía, que ya nosotros nos acostumbramos y la hemos normalizado? Entonces, ¿cuál es tu postura y opinión y futuro para la región en ese tema? Bueno, el asunto de seguridad pública está relacionado con las leyes, con las instituciones que tienen competencia en esa materia. Y en este país existen leyes e instituciones ya establecidas. El punto entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay 2 cuestiones importantes ahí que mencionar, que se refiere a la falta de independencia de las instituciones y que prácticamente quedan el asunto de seguridad pública sujeto a la voluntad y al actuar de los gobiernos de turno. Y en eso se puede manifestar las cuestiones en el ámbito judicial, en donde en el país hay 2 tipos de justicia: para lo que tiene incidencia en el poder, para lo que tienen recursos económicos y que comúnmente son absueltos, y la justicia para los pobres, y que viene a saturar las cárceles en el país y que se genera otro tipo de conflicto en la propia institucionalidad. Por lo tanto, una de las medidas que yo promoveré será la mayor autonomía de las instituciones, una mayor capacidad de decisiones de las autoridades, no estén sujetos a la voluntad política de cada gobierno de turno, porque ese es el gran problema. Las instituciones existen, el punto es que están incididos por los gobiernos de turno, sea de centro, de izquierda, de derecha, y cada cual ha ido haciendo a su manera esa incidencia. En segundo lugar, lo que me ha preguntado sobre la cuestión de seguridad y relacionado con la región de Araucanía y los mapuches. Aquí hay un conflicto histórico creado por el Estado chileno y prácticamente esa situación no se ha resuelto. Estamos hablando del contexto de la pacificación de Araucanía. Y luego la llegada de los migrantes, que aquí yo en esta mesa casi me siento como que estoy hablando en Suiza, en Berna, o estuviera hablando en Neuchâtel, o allí en Zúrich, ¿ya? Eso da cuenta entonces de la situación de Araucanía. Y por tanto, yo creo que esa llegada de esa situación es otra de las causas del conflicto. Entonces, por lo tanto, yo voy a trabajar para establecer un estándar de la verdad. Mientras no tengamos el estándar de la verdad, cada cual va a tener su propia versión de la historia, cada cual. Y en ese sentido, hasta el momento, como decía George Orwell, para imponer las mentiras actuales es necesario borrar las verdades del pasado. No quiero solamente vincular al pasado, sino relacionar esos hechos. Ese estándar de la verdad nos va a llevar a una mesa para llegar a un entendimiento y mirar el futuro de Araucanía. Entonces yo voy a trabajar por la paz. Para eso necesitamos verdad, justicia, reparación y una paz firme y duradera. Y ese es mi objetivo
como candidato a senador, y si soy elegido, evidentemente que esa va a ser mi meta, resolver todo lo que han omitido de manera fundamental las cuestiones históricas de la región de Araucanía. Perfecto, muchas gracias. Vanessa, dentro de lo que tú has planteado y también plantea tu partido y también, bueno, el candidato presidencial al cual, bueno, es parte del conglomerado, se habla mucho de seguridad, del orden. Entonces mi pregunta es mucho más específica también a decir cómo piensas llevar tú o cómo piensa, no sé, tu idea de llevar a cabo esto sin perder la cohesión social, sin ser, porque finalmente sin echarle más fuego más parafina al fuego. Y, quizá más importante, ¿dónde queda el rol del Estado en la seguridad pública? Que eso siempre es una pregunta importante para analizar. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Aucán en que necesitamos saber la verdad. 100% todo lo que nosotros podamos avanzar como nación y cohesión nacional pasa por entender de fondo, por ejemplo, por qué tenemos los problemas en la región que tenemos, haciéndole una auditoría a INDAP y a la CONADI, viendo la trazabilidad de los recursos que se entregan. Es muy importante saber la verdad. No podemos dialogar si no compartimos un sustrato común. Por ejemplo, para Aucán existe esa deuda histórica con el Estado, ¿no es cierto? Y el Estado para mí es una ficción. Si es que él le va a cobrar ahora a cada uno de los chilenos que está vivo hoy día, que no le hizo nada a nadie, que tenga que sacarse un tercio del sueldo para sostener a gente que nunca sufrió un daño de nada, porque esto pasó hace cientos de años atrás, entonces, claro, tenemos una visión distinta. Y ahí, ¿cuál es la verdad? Y eso es lo interesante de la democracia, que la democracia permite expresar las distintas perspectivas. Y ahí hay otro punto que yo difiero contigo, Camilo. Yo acabo de estar con la nuera del fallecido Venancio Cañuepan, reconstituyendo la historia de cuando a Pinochet lo nombran Ulmen Futaloncó, ¿no es cierto? Eso lo hicimos ayer. Y he conversado con gente, muchos compatriotas mapuches que son no de derecha, son pinochetistas o pinochistas, porque existen los dos conceptos. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, no hay ninguna, Bueno, es simplemente una manera de expresarse. Ya. El punto es, y aquí también te puedo citar a Segundo Calficur, que yo le dije, ¿sabe qué, Segundo? Yo veo que ustedes nunca son representados en ninguna parte. Siempre en nombre del pueblo mapuche hablan siempre lo mismo, con mucho respeto. Pero hay otras voces que son distintas. Ahí existen los mapuches en su gran mayoría. Acuérdense que esta es la región en la que ganó el sí, la única región de todo Chile. ¿Sí? Entonces, nosotros acá, más que tener, y el rechazo a la plurinacionalidad, que es otra forma de lo que entiendo que Aucán quiere promover, que en el fondo las comunas sean cada vez más autónomas del poder político. Bueno, ¿cómo se hace eso? Para que no contravengamos lo que Chile rechazó, que es la plurinacionalidad. ¿Se puede trabajar? Probablemente se puede trabajar de otra manera sin desintegrar la unidad territorial del país. Porque aquí cuando nosotros decimos, nosotros estamos en democracia, vamos a conversar, pero hay cosas que claramente los chilenos han rechazado. Y la plurinacionalidad es una de ellas, y con mayor porcentaje de rechazo en las comunas donde hay mayor cantidad de población de origen indígena. Por lo tanto, hagámonos cargo de la realidad. Aquí el Ulmen Futaloncó fue aquel nombrado por más de 30 comunidades porque entregó títulos de propiedad individual. Y a nuestros compatriotas mapuches los tenemos viviendo como interdictos, producto de la ley indígena, que no pueden disponer de su propiedad, que no pueden arrendarla, que no pueden hipotecarla para poder emprender absolutamente nada, y los tenemos, por lo tanto, bajo el régimen soñado del socialismo del señor Allende. En esta región el problema es el derecho a la propiedad, y los que más sufren la privación del derecho a la propiedad son nuestros compatriotas mapuches, y yo creo que eso tenemos que trabajarlo. Ahí vamos a tener cohesión social y ver la problemática con la mejor de las disposiciones desde perspectivas distintas, porque las perspectivas que hemos llevado siempre hasta ahora no han traído buenos resultados. ¿Puedo responder? Porque Por han favor, hecho ¿sí? referencia a temas... a ver, Vanessa, ¿cómo tú puedes decir que el Estado es una ficción y se está postulando a candidata del Senado, que es un poder del Estado? Eso, mira, yo creo que es un problema lingüístico que tú tienes, o no sé de qué tipo, porque decir eso creo que está fuera de lugar.
Pero eso es una trampa, porque las instituciones sí existen. Ya, o sea, Pero el Estado que te debe a ti, ya, toda la plata que tú dices que te ya, debe, mira, somos todos los chilenos. entonces yo creo Entonces que- tú tienes que hablar de que ya, quieres entonces no esclavizar puede a los mezclar- chilenos para financiar no- lo que tú consideras es una deuda ya, histórica del ya, Estado. pero no puede mezclar ¿Te das pera cuenta? con tomate Es que y las decir lo instituciones es algo mismo, muy distinto. Vanessa, no puedes... No, es que hablemos rigurosamente no, Modera- es que no me dices Camilo, lo que yo no modera puedo. ahí. A mí me creo que gustaría- estoy, a mí creo me que estoy gustaría- poniendo mi rol de moderador acá. existen. A ver, Claro, vamos, a mí me vamos a gustaría- pimponear un poco claro, las a ideas. mí me Sí, porque- gustaría que no me hablar- venga con trampas lingüísticas. que a mí me gustaría hablar... Acá los que pagamos somos cada uno de nosotros. Rigurosamente. Usted que está en su un casa se lenguaje mete que la lo mano al entendamos. bolsillo para porque- pagar lo que él pero- dice que pero le dejemos- debemos. dejemos Ese es el que- problema. que Ocano O sea, es el que yo pido, desarrolle la claro, idea. yo Pero pido- entonces que no mienta cuando me está apelando. ¿Sí? Por favor, ya. Entonces aquí hay un problema serio. Entonces, Sí. Ya. ya queda claro que hay un problema serio. Bueno, En pero segundo vamos a- lugar, ya, pero no, sí, sí, ella ha sí, sí, dicho, dígalo, ¿sí? ella ha dicho que yo apoyo la plurinacionalidad. Vanessa, tú no puedes poner cuestiones en contra de otra persona cuando nadie ha dicho eso. No, no apoya al Ya, Gualmapu. ya, entonces Eso es creo que otra estáis haciendo nacionalidad. mezcla de chicharrón Eso es otro Estado con nación tomate y dentro de son la lo mismo nación. para ti. Entonces, Bueno, ya, vamos no a se salir puede un poco de eso conversar. porque si no ahí nos Discúlpame. podemos enfrascar Apoya en al una Gualmapu, discusión larga ese es acá. otro sea, Así Estado. que o sea, yo agradezco mucho creo- la intervención, le pone un poquito de caldo a esto. Claro, Sin embargo, o sea, nos vamos no se a puede ya conversar una pelea de así por definiciones falta y de palabras, así que la vamos a dejar ahí para fuera de cámara. Y además que tenemos aquí a Ron esperando hace un ratito. Y Ron, específicamente, quiero también tirarte la cuestión de la militarización de la Araucanía, que finalmente el gobierno al cual, bueno, tú eras parte ahora, ha sido siempre como un poco ambiguo, porque por un lado siempre ha estado en contra de la idea, pero finalmente ha estado todo el gobierno ya con esa figura y nos olvidamos ya que lo normalizamos. Entonces, en general y sobre todo esa pregunta. Sí, bueno, voy a responder eso, después voy a tomar el tema de seguridad y después voy a hacer algunos aportes a la discusión. Lo primero, efectivamente, cuando uno habla del estado de excepción, existe un abordaje del estado de excepción con un diálogo primero como primera instancia, luego del diálogo viene la inversión y también viene el trabajo con las comunidades. Respecto a eso, hay que ser muy claro con el tema de la seguridad. La seguridad es importante para la inversión, para el diálogo, para el trabajo con las comunidades. Sin seguridad no podemos abordar ninguno de esas tres aristas. Lo segundo, el tema de la tecnología. Hoy en día tenemos un tema importante con el uso de la tecnología. Si vamos a hablar de seguridad, hay que hablar de problemas del siglo XXI, con soluciones del siglo XXI. Tenemos acá precisamente una inteligencia artificial que después nos va a hacer algunas preguntas, entiendo, que nos está escuchando. Y en ese sentido, tenemos que rescatar, por ejemplo, el plan CITIA. Sistema de inteligencia de teleprotección que se está utilizando en el gobierno de metropolitano y que perfectamente debería ser utilizado acá para poder abordar los temas de seguridad como una herramienta en ese sentido. Pero quiero abordar lo último que acaba de ocurrir acá. Yo creo que efectivamente hay que dejar de mentir. Primero, Vanessa acaba de decir que se le va a sacar 1/3 del sueldo a las personas. No, eso ¿Qué no es? No, pero ya, es que de verdad seamos No, seamos eso es lo que serios, se gasta seamos en el serios. sueldo y se da al Estoy- Estado en yo impuestos. Ese es escuché el cálculo. yo escuché todo el ese rato. es el cálculo que Yo se hace escuché todo el rato. anualmente. Déjame hablar, es Vanessa. lo que se gasta el Vanessa, yo te escuché a Dona Cuen, escuché a Jorge. Perfecto, pero déjame corrígeme bien, hablar. pero corrígeme bien. Déjame hablar. ¿Cuánto de los impuestos Déjame se hablar. va al Estado Déjame de lo hablar. que gana en renta? A cada ver, Vanessa, persona? tú hablaste de 1/3. Tú eres la que tiene que corregir la cifra, no yo. Así que tú después darás la cifra cuando te toque abordarlo. Segundo, acá hay un tema bien interesante que acaba de plantear Aucán. Se habla del Estado. El Estado son 3 poderes: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Nosotros estamos abordando el desafío de la seguridad, el desafío de la inversión a través de una postulación al Congreso. El Congreso, particularmente a la Cámara Alta. Yo tengo entendido que Vanessa en su momento renunció a ser concejala. Yo no sé si lo va a hacer si es que sale electa. Yo quiero dejar en claro que aquí hay que ser muy respetuoso con las personas que habitan la región de la Araucanía. Yo creo que hay que ser muy serios en ese sentido. Tenemos que abordar el tema de la seguridad, el tema de la inversión para las personas que vivimos en la región de la Araucanía por 35 años, 40 años, 50 años, para quienes vivimos acá y quienes han vivido toda una vida, debemos abordarlo de manera seria. Y en ese sentido quiero dejar en claro que a mí me parece bastante poco serio lo que acaba de ocurrir acá con este dime y directo donde Vanessa no deja responder a Aucán, y quiero darle la palabra a Aucán para que pueda abordar Ya lo me que acaba de parece que es plantear. poco serio porque él es el moderador. No, pero en todo caso, Y pues, agradezco la palabra, o sea, pero vamos a ordenar un poquito la cosa. Pero espérate, Antes de, solo una sí. cosa, si tú estás postulando al Senado, debieras de saber que es irrenunciable el cargo.
Solo eso. Ya. No sé si yo quiero pasar a otro tema, o mejor dicho, conectar con Jorge, pero no sé si Aucán quiere decir alguna cosita. ¿Yo no? Alberto, Me increpó sí. él. Ya, vamos por partes. Dice señor director, ya. Es que quería hacer. Voy a alegar por el Espérate, patriarcado. sí, espérame, aquí yo todavía estoy hoy día está haciendo el día más intenso acá. Así que vamos primero con Vanessa, te doy la palabra porque fuiste increpada directamente por Ron. Dejamos Jorge ahí. No, stand-by acá con la el cosa tema es Ron. súper simple. Tú tienes que renunciar, y es lo que hubiéramos esperado el presidente Boric, dado lo mal que lo ha hecho, cuando tú sabes que por motivos personales o de otra índole no puedes ejercer legítimamente el cargo, y eso es lo que yo hice en responsabilidad a la gente que me eligió. ¿Ok? Por lo tanto, ese es un tema personal en el cual yo no hubiera ensuciado la pelota, tampoco la habría ensuciado con otras cosas en tu caso, y no lo voy a hacer. Acá hay legítima diferencia de ideas. No tengo que sacar en cara ninguno de los títulos, pero es obvio que el Estado son instituciones, pero no es un sujeto de deuda. Ese es el punto. Tú no puedes tratar al Estado como si fuera una persona. Y la persona, una vez que muere, se extingue la deuda. Entonces tú no puedes cargarle a los chilenos hoy día algo que haya sucedido. Y de hecho, todo lo que fue problema con los títulos de Merced se ha ido resolviendo, y nosotros estamos absolutamente de acuerdo en que eso tiene que ser zanjado. Acá el tema es otro, es la visión de deuda histórica, que es una cosa distinta. Que es como que yo te diga a ti, soy feminista, y tú tienes una deuda histórica conmigo por ser hombre. ¿Se entiende? Eso es lo que yo no comparto. Y desde esa perspectiva, que se tiene que también dar la oportunidad de plantear una forma de entender los conceptos distintas. Por supuesto que yo, como doctorado en ciencia política, sé que el Estado son instituciones, pero no en los términos de sujeto de deuda que está diciendo Aucán Wilcaman. Ese es el punto. Aucán, vamos contigo. Bueno, yo creo que prácticamente aquí no se pueden comparar cosas que son distintas, son incomparables. Aquí, en el contexto de la pacificación de la Araucanía, se cometió el crimen de genocidio, y el crimen de genocidio es un delito que no prescribe. Ese es un tema y es la causa del conflicto. Luego se produce aquí la ocupación, toma y confiscación del territorio, y que posiblemente es el origen de ustedes, en donde tienen propiedades de tierra de 1883 en adelante, post pacificación de Araucanía. Luego un empobrecimiento al pueblo mapuche como política económica, y seguidamente lo que se llama la domesticación y el colonialismo. Esas son las 4 causas de las tensiones y controversias que hay en la Araucanía, y creada en gran medida por el Estado chileno, y esa es la razón que los gobiernos, excepto los de derecha que no han hecho nada, los gobiernos de centro, de izquierda, han formado distintas comisiones para intentar llegar a un estándar de la verdad. Porque mientras no haya un estándar de la verdad de lo que sucedió en esta parte del territorio del país, simplemente las tensiones y controversias se van a mantener. Y eso queda demostrado en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, el esfuerzo de cualquier parlamentario, de cualquier persona seria, debe ser encaminarse hacia la paz y buscar maneras, aunque haya diferencia, porque en definitiva nadie va a imponer su versión o mediante la fuerza o la violencia, porque hasta el momento es fuerza y violencia lo que se ha instalado, y esa es la causa del conflicto. Entonces tenemos 140 años que debemos corregir. Debe prosperar el diálogo, debe prosperar en búsqueda de entendimiento con distintos segmentos y particularidades, pero el negacionismo no tiene cabida en la actualidad. Por lo tanto, deuda histórica no es con cualquier sector de la población chilena, es con el pueblo mapuche, que era dueño de este territorio. Ya, por si alguien cree que eso no es así. Derecho de propiedad, no hay instituciones. Quiero recomendarle a Vanessa que se lea los parlamentos. No me manda a leer mucho, si yo converso con los chilenos mapuches que no están de acuerdo con tu versión. Una moción de censura, como dirían en el Senado, falta el cosito. Medio minuto, 15 segundos. Después vamos a volver contigo, porque tenemos a Jorge, que yo quiero agradecer mucho, que ha sido aquí el que más ha estado escuchando. Yo tenía una pregunta de antes, mucho más concreta, que me quedó pendiente para ti, y que creo que conecta muy bien con esto. Porque tú, hasta ahora tú citaste antes a la rápida algo que encuentro muy valioso acá, que son leyes específicas, que es algo que en realidad uno espera también de los candidatos a senador, porque finalmente son las leyes que ustedes van a construir. Entonces, tú también mencionaste antes que tú estás en pos de reformar el sistema penal y proteger a las víctimas rurales, entre otras cosas, pero ¿cuál sería para ti el plan para hacer esto que involucre a las comunidades mapuche? ¿Cómo trabajamos cohesionados en una región
en una reforma de este tipo, porque finalmente la Araucanía la convivimos todos. Entonces, más allá de las diferencias, ¿cómo tú planeas generar esta cohesión y esta coherencia con las diferentes miradas que hay en esta región para ese punto en particular? Es que yo creo que la comisión de delitos no es distinta de un mapuche de un no mapuche. La ley debe ser aplicada en igualdad de condiciones a todos los chilenos. Todos tenemos que cumplirle. Cuando uno comete un delito, porque hace un tiempo, hace un par de días me manifestaron, ¿qué pasa si un parlamentario se arroga su inmunidad desde el punto de vista parlamentario? Si comete delitos, tiene que pagar por sus delitos. En la medida que va a juicio, se demuestran las acciones, y si corresponde cárcel, tiene que ser. Entonces, no es que sea uno u otro sector o parte de la población privilegiada por una determinada ley o norma administrativa. Perfecto. Ron, tú no te querías hacer algo, pero yo te voy a pedir así, más que enfocarnos ahora en la discusión más tanto histórica o de definiciones, que a mí me encanta, pero creo que eso da para un programa muy entretenido aparte. Cuando quieran nos invitamos acá, porque esto da para mucho rato y me encanta. Pero yéndonos más a lo concreto, porque hoy día finalmente ustedes como senadores futuros tienen que hacer cosas, bueno, mucho más prácticas. Entonces, yo quiero conectar esto y que ya vamos a pasar al otro segmento que tiene que ver con... Tú de hecho lo dijiste, la Araucanía 2030, tú hablaste de la Agenda 2030 también. Todos pensamos en esta Araucanía del futuro. Mal que mal, los senadores hoy día duran 8 años, duran más que un gobierno incluso. Entonces, quiero que soñemos con esta Araucanía del futuro. Tratemos de hablar también desde lo positivo, desde la unión y desde lo que tenemos que hacer para adelante, sin obviamente desmerecer y de reconocer que también están las grandes diferencias que tenemos. Sí, bueno, yo creo que aquí es importante, cuando abordamos el futuro, abordar el tema de las brechas. La desigualdad es un tema importante abordar. Hoy en día las brechas digitales, precisamente una desigualdad en los diferentes territorios donde uno se puede encontrar. El abordar hoy en día la Araucanía del año 2030 sin poder resolver las brechas digitales va a ser un desafío no menor y vamos a quedar estancados. Yo creo que ahí hay que hacer un abordaje por parte del Estado a través de las capacitaciones, el poder abordar el desafío de la inversión, el poder tener nuevas tecnologías para poder implementar y mantener la seguridad de nuestra región, el tema de, por ejemplo, las industrias creativas. Después de la pandemia hubo una oleada de muchas personas que vivían en Santiago y que hoy en día están viviendo en la región de la Araucanía, particularmente el polo de industrias creativas de la cuenca del Villarrica, en donde la tecnología tiene un hecho bien central en el desarrollo de esas tecnologías, y hoy en día nosotros desde el Senado tenemos que facilitar los instrumentos para que eso sea, por una parte, registrable en el tema de la exportación y por otra parte, fomentar ese tipo de industrias que hoy en día se están trabajando de manera incipiente en nuestra región y que a futuro pudieran ser un desafío y un polo de desarrollo de nuestra región de la Araucanía. Perfecto. Jorge. A propósito, como hablé poco respecto a los temas anteriores. Claro, tú tienes el único que tiene a que mí como... me gustaría saber, lo que pasa es que, por ejemplo, el gobierno regional, en los dos temas que está hablando Ronald, en investigación y tecnología, ley del cobre, para los gobiernos regionales teníamos 11.000 millones de pesos. No se pudieron gastar. ¿Por qué? Por burocracia, por trampas administrativas del presupuesto de la Dirección de Presupuesto. Son 11.000 millones de pesos que no pudimos hacer nada, se perdieron, se devolvieron. El royalty minero. Del royalty minero, sí. Yeah. Y la última, la otra es 11.000 millones de pesos que no pudimos gastar como gobierno regional en el plan de última milla. Esto es de la red de telecomunicaciones, por trampas administrativas. La Dirección de Presupuesto autorizó el 4 de enero del año siguiente el trabajo que se había hecho en un convenio para el Ministerio de Transporte de destinar esos recursos. 20.000 millones de pesos en una sola, aquí en la región. Entonces, ¿cómo el sectorial limita la plata? Nos asigna, nos llega por ley y después con trampas administrativas se devuelven al ¿Y cómo, Estado. pregunta, eso es lo que hay que trabajar, precisamente. Sí. ¿Y cómo específicamente y concretamente desde el Senado se puede fiscalizar o controlar o estar más atento a lo que pasa finalmente a nivel de gobierno regional? No podemos fiscalizar. Bueno, eso no me gusta. Esas son las modificaciones legislativas que hay que hacer. No hay fiscalización pero podemos apoyar en gestiones. En la función del senador en ejercicio o senadora en ejercicio. Pero
como dice que hay trampas o limitantes administrativas, evidentemente que cualquier limitante administrativa se resuelve con una norma jurídica que agilice, que vehicule la situación administrativa. Entonces, si ese es el problema, habrá que entonces elaborar normas relativas con esa orientación para resolver ese obstáculo que sea en esta o en cualquier región. Entonces, la misión ahí, más allá de observar el cumplimiento del presupuesto de los miles o millones de pesos, es simplemente dónde están los obstáculos administrativos para poder desatar, y eso lo único es una norma jurídica o algún tipo de reforma constitucional. Eso es entonces la función de cualquier senador o senadora. Perfecto. Vanessa, según la encuesta, hay una alta posibilidad de que un candidato del sector más de derecha salga presidente. Y si tú eres senadora, ¿cómo ves tú la agenda para los próximos 5 u 8 años los pilares fundamentales que son educación, empleo y salud, sin aumentar financieramente los impuestos? A ver, no es que nosotros no solamente estamos planteando no aumentar los impuestos, sino que bajarlos, eliminar absolutamente lo que son las contribuciones y bajar los impuestos, porque hay, por lo menos según el BID y la OCDE, que 5.000 millones de dólares se malgastan en Chile. Tenemos el problema del malgasto también a nivel municipal, que está reconocido. Absolutamente, nosotros creemos que si hay menos plata en el Estado que se gasta a través de la burocracia, este dinero que en los bolsillos de los chilenos va a tener mucho mejores resultados, que es lo que suele suceder en países con niveles de impuestos, digamos, o más bajos, o estados que definitivamente como instituciones funcionan mucho mejor, sus burocracias tienen mejores reglas, regulaciones, etcétera, mejor cultura, digamos, profesional en ese sentido de la burocracia. Ahora, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Primero que todo, aquí lo que tenemos que hacer es, y esto en la nueva derecha va en todo orden de cosas, digamos, en todos los países del mundo en esta dirección, es eliminar justamente la Agenda 2030, por la cual ninguno de nosotros los chilenos votó. El ODS número 10 establece la igualdad al interior de los países y entre los países. Le pregunto a usted qué tipo de igualdad va a haber entre Haití e Inglaterra, cómo lo van a lograr. Y dentro de las propuestas para lograr esa igualdad está la inmigración, fíjese. Entonces nosotros hoy día, con esta Agenda 2030 que nos están imponiendo, y cuando yo le agradezco a Ronald, porque de verdad que es parte de un proyecto que firmó Piñera también. O sea, lo firmó Piñera, lo firmó Boric, lo firmó Bachelet. Es decir, nosotros estamos como nueva derecha fuera justamente de lo que es la usurpación de la soberanía nacional a través de agendas internacionales, porque terminan influyendo en absolutamente todo sin que nosotros hayamos elegido esas burocracias, ni hayamos elegido esas ideas, ni necesariamente queramos que esas sean las reglas que configuran nuestro bienestar común. Y como yo encuentro que en este sentido vamos a ser buenos contertulios con Aucán, porque estamos en los extremos opuestos. Él afirma la importancia de los organismos internacionales, nosotros lo que afirmamos es la importancia de la soberanía nacional. Entonces, uno de los roles fundamentales justamente del senador es discutir sobre los tratados internacionales, etcétera, y por lo tanto me parece que las dos visiones van a tener que entrar en juego y a ver quiénes se persuaden, digamos. ¿Qué es lo que quieren los chilenos? ¿Quieren ser gobernados por organismos internacionales o quieren darse sus propias reglas? Perfecto. Aucán, ahora sí, me toca. Y antes de entrar para que se trate de palabra, también que lo conecte esto con esta visión a futuro. Cuando hablamos de 2030, no estamos refiriéndonos específicamente a la Agenda 2030 de la ONU, sino que me refiero a esta idea de la Araucanía en 5 años más, por si acaso, si no es que mezclando peras y manzanas. Pero así, Aucán. Dos cosas. En primer lugar, evidentemente ningún país del mundo puede vivir un aislamiento. El mundo multilateral existe, sea la Organización de Naciones Unidas o la Organización de Estado Americano existen. Por lo tanto, pensar de aislarse, las consecuencias han sido graves. Y ahí miremos en la región. Cuando los países se han retirado de la OEA, solamente la OEA ha dado cuenta de que las situaciones internas son cada vez más graves. Y ahí hay varios ejemplos de eso. Tenemos propio Venezuela, Nicaragua, entre otros países que se han ido retirando. De la misma manera a nivel global. Entonces pensar de que vamos a vivir una soberanía absoluta es no entender de que vivimos en un mundo multilateral.
En una segunda cuestión, la Agenda 2030 evidentemente que surge como preocupación de la comunidad internacional y que ha sido ratificada. No tengo antecedente que si algún gobierno lo ha rechazado en el mundo, por lo tanto creo que si Chile lo llegara a rechazar en algún momento sería una situación excepcional. No tengo información precisa y eso que le hago seguimiento a los procesos internacionales. O puede haber puntos de la Agenda 2030 que puede haber alguna diferencia, pero retirarse absolutamente, solamente lo ha hecho Estados Unidos, retirarse de algunos organismos especializado de Naciones Unidas de distintos temas, pero no afecta a la Agenda 2030. Entonces, ¿qué pensamos de Araucanía? Como he señalado, necesitamos un entendimiento, necesitamos un diálogo, necesitamos un proceso de aquí de esclarecimiento de cierto hecho, como yo insisto, en un estándar de la verdad. Con ese estándar de la verdad podemos decir mirar el futuro. Mientras cada cual tenga su propia verdad, evidentemente las tensiones y controversias se van a mantener. Y en ese sentido hay distintas versiones de la historia, no porque sean hechos distintos, sino porque esconden o subyacen intereses patrimoniales, políticos en cada uno de esos grupos para mantener su propia posición. Y mientras no cedan cada uno, evidentemente va a ser difícil mirar la Araucanía en paz. Yo soy de la idea que sí podemos llegar porque en ninguna parte del mundo los conflictos se mantienen indefinidamente y en eso tenemos responsabilidad y yo como persona, como Aucán Wilcamán, sea como candidato o como senador, asumo esa responsabilidad para construir un futuro aquí en la Araucanía en base a un futuro de entendimiento recíproco con todas las partes interesadas y afectadas que viven aquí, no los que vienen a sacar votos para las elecciones únicamente. Estoy hablando lo que vivimos aquí en la región. Perfecto, muchas gracias. Eso en realidad, bueno, se parece más a la última parte de la entrevista cuando pedimos la arenga, así que se alarga un poco aquí el candidato. Pero nosotros tenemos acá, bueno, una cosa muy especial que tenemos, antes de eso, nosotros tenemos algo muy especial que venimos haciendo hace ya un tiempo, que es la inteligencia artificial que nosotros tenemos en nuestro sistema PIA 2, nuestro podcast Interview Assistant, está escuchando nuestra conversación y la transcribe y va a hacer una pregunta al final de esto para cada uno. Antes de eso, vamos a ir con Jorge, que tu intervención respecto a cómo ves tú el futuro de esta región y cuál es la parte positiva en la cual tú te imaginas, bueno, este 2030, en el sentido no agenda, sino que me refiero, puede ser 2031 también, así es decir. Gracias. 2035. Sí, yo estaba escuchando con atención al Aucán de los organismos internacionales. Mencionaste delante el convenio 369. No lo he mencionado, por favor. Organismos multilaterales, aunque ya multinacionales. El convenio 369 ha intervenido aquí en la región. Ya, es otra cosa, entonces ahí Sí. ya estamos mezclando otra vez, o sea, en el mismo... son cuestiones distintas. Mira, hablar de los... Pero esto de depende de la los ONU. instrumentos La ONU internacionales hay que ser riguroso, hay que ser preciso, no puede ser así consigna de calle. Hay en ese sentido. Pero la OIT es un organismo internacional, pues pero a eso se está depende de refiriendo. la OIT, Es que no es lo es es siempre la una- cuestión, si se está una refiriendo a un organización organismo de la OIT. internacional. pero- Es que sí. estamos hablando de organismos, de las normas que derivan del organismo. ¿De qué está hablando usted? Sí. Por favor, sea Bueno, claro. las normas entonces, Ya. el convenio 169. Ya. Yo estaría por derogarlo, o por que ¿qué representatividad tiene esa norma aquí, aplicable acá en la región? Esto está firmado por ¿cuántos países? ¿22? ¿23 países del mundo? Y al menos yo he sufrido las consecuencias de ese. Hay muchas familias en la región que sufren por la distorsión de las organizaciones dependientes de la ONU que están ligados a la OIT. Por ejemplo, además... que ¿De tiene qué manera? relación ¿Me podría explicar en para la- entender? Porque el, si no... el Consejo Interamericano de Derechos Humanos. Ya. Sesionando acá, ha recibido personas imputadas en juicios que estamos viendo nosotros aquí en el país. Los representantes de esas personas acusadas fueron recibidas por este organismo. Nosotros que quisimos también a la par conversar, fuimos rechazados. Algunos de los imputados o condenados apelan a este organismo. Y este sesgo que tiene nuestro organismo los hace que sean beneficiados
más allá de lo que le permiten las leyes nacionales. Yo creo que en ese sentido los organismos internacionales no pueden estar sobre las leyes chilenas. Perfecto. Ron, me gustaría que tú, cerrando un poco, antes te di la pasada para este tema, cerrar esto antes de pasemos a la pregunta de la IA. Justamente estamos hablando... La Araucanía 2030, ya. Sí, como dimos Sí. una vuelta larga. Yo creo que hay que ser muy claro en que cuando hablamos de la Araucanía 2030, no estamos hablando de la ONU, mentira, sino que más bien estamos hablando de lo que nosotros pensamos a futuro. Yo creo aquí nosotros hemos planteado en esta candidatura un concepto bien importante que es el desarrollo económico con sentido ciudadano. Eso es lo que nosotros esperamos en 5 años más, que cuando nosotros hagamos inversiones, se generen instalaciones de infraestructura habilitante para nuestros emprendedores, para los empresarios, para los inversionistas, eso sea un efecto que retribuya en mejores empleos, en mejores condiciones de vida. Un ejemplo claro de aquello es lo que ocurrió en Ercilla. Nosotros tenemos en Ercilla hace 2 años, 1 año y medio, se inauguró un Banco Estado. Un Banco Estado que son 700, 800 millones de pesos que vale un Banco Estado en esa sucursal particularmente. Esos 800 millones de pesos no sirven de nada si yo hablo del número. Pero sí sirve cuando uno va y habla con la persona que vive en la zona rural de Ercilla, que tenía que antes viajar a Coyipulli o viajar a Victoria para poder hacer sus trámites y que hoy en día tiene medio día extra para mejorar su calidad de vida, para poder destinarlo a lo que esa persona quiera destinar y que particularmente tiene un espacio de cohesión social. Hoy en día lo que está ocurriendo con ese banco es que se está utilizando para la educación financiera, se está utilizando para mejorar la condición de emprendedores de esa comuna y eso es lo que nosotros esperamos al año 2030, que exista infraestructura habilitante que permita la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la región de la Araucanía, que vamos a estar ahí y vamos a estar presentes en el año 2030, espero, para poder ver cómo eso avanza. Perfecto, esperamos estar vivos, que la IA no nos coma, que no lleguen los Terminator. Y justamente hablando de los Terminator, o mejor dicho, de las IAs inteligentes sintientes, tengo acá la pregunta de nuestra querida Pia2. Vamos a partir con Aucan. Acá tenemos nuestra pregunta. Esto lo dice la inteligencia artificial, leyendo todo lo que ha escuchado. Un poco lo que hemos hablado, sí. Si llegara al Senado, ¿cómo compatibilizaría su visión de autodeterminación mapuche con el marco institucional de un Estado unitario que rechazó la plurinacionalidad en el plebiscito? Insistir en que ese proceso constituyente del cual yo no fui parte, yo no sé, sería bien que ustedes estén al tanto. Yo incluso ni siquiera apoyé la figura de escaños reservados, porque hay una experiencia en el continente de más de 30 años. En Colombia lo tienen de 1991 en adelante. Está en Bolivia, está en Ecuador y no ha resuelto las tensiones y controversias entre las diversas culturas. Entonces, para Chile será novedad, pero para la práctica internacional es una cuestión que no tiene utilidad. Ahora, ¿cómo se compatibiliza la autodeterminación? En ese sentido, el derecho internacional estableció unas directrices claras diciendo de que entre las partes, es decir, el Estado con esos pueblos que afirman, porque no todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación, son los pueblos indígenas en este caso y los pueblos en general en base al Pacto de Derecho Civil y Político. Por lo tanto, tendría que haber una relación interinstitucional mediante un estatuto, cómo se va a configurar y cómo se va a aplicar y cómo se va a implementar esa autodeterminación. Y ahí habrán ámbitos de entendimiento, de cooperación, en ningún caso en la negación. Creo que seguir hablando de la autodeterminación como una negación del otro, esa fue la versión del 90, cuando yo adopté la bandera mapuche, recuerden, si no lo saben, allí el gobierno adoptó medidas, 11 querellas en mi contra, y me llevó preso 6 meses a la cárcel porque habría actuado como una asociación ilícita en contra del Estado. Y ustedes ven que la bandera no niega a los chilenos, no niega a nadie, es una manera de manifestar la diversidad existente en este país, en este territorio. Simplemente eso. Entonces creo que
hablar de la autodeterminación como una forma de negación del otro es simplemente un desconocimiento y un miedo sin ningún fundamento de ninguna manera. Perfecto, muchas gracias esa explicación. Vanessa, usted dice acá, pero yo te voy a tratar de tú. Dices que Chile debe ser soberano y no seguir reglas globalistas, pero al mismo tiempo defiendes la libre empresa y los tratados internacionales de comercio. ¿Dónde trazas la línea entre soberanía y apertura económica? En la distinción conceptual, lamento ir a los conceptos, entre globalismo y globalización, que son dos cosas muy distintas. La globalización es horizontal y se da de forma espontánea, también con participación de los gobiernos, evidentemente, en tratados de libre comercio, pero entre la acción de los mercados de los distintos países. El globalismo es la sustracción de la soberanía, es decir, del ejercicio del pueblo soberano de darse sus propias reglas por parte de élites internacionales que se ubican en los organismos internacionales justamente y también en ciertos centros de poder como el Foro de Davos. Eso Javier Milei lo manifestó claramente. Javier Milei es una de las personas que ha decidido desde su gobierno abandonar la Agenda 2030 para decir, digamos, nosotros vamos avanzando en lo que es la globalización, lo que es el avance del desarrollo del capitalismo que lleva a la inversión, que lleva al trabajo y que en este momento nos tiene que preocupar mucho. Ronald, tú hablabas justamente de, en algún momento escuché esta situación en la que ya los trabajadores están siendo reemplazados, ¿no es cierto?, por máquinas, etcétera. O sea, todo esto es un mundo nuevo que tenemos que hacernos cargo y la globalización nos sirve para eso. En cambio, el globalismo, que es la destrucción de la soberanía de los países y transformar la democracia en un cascarón vacío, a eso nosotros no vamos a concurrir. Los nacional libertarios somos nacionales, amamos nuestro país y en mi caso además, en especial, a mi querida región de la Araucanía. Muy bien, tan bonita esta región, me encanta. Ronald, tú hablaste del rol del Estado en la inversión y la seguridad. ¿Cómo equilibras esa visión con la creciente demanda ciudadana por menos burocracia y más resultados visibles? Bueno, lo planteamos acá, se habló de la ley marco de permisos sectoriales, creo que hay que profundizarla, hay que abordar este trabajo con disminuir la burocracia, pero más que disminuir la burocracia como concepto, hay que hablar de otro concepto que creo que tiene que ver con la interoperabilidad. Hoy en día la tecnología está presente, hay que unificar los sistemas con los cuales se utilizan los diferentes servicios del Estado, particularmente los municipios, el nivel central, los gobiernos regionales, los departamentos de renta y patente, las direcciones de obras, para que emprendedores puedan tener más facilidades para poder generar emprendimiento. Tú bien lo sabes, Camilo, eres un emprendedor y sabes muy bien el desafío que es poder levantar un emprendimiento, y yo creo que ahí el trabajo es abordar la tecnología, abordar el desafío que hoy en día nos entrega la inteligencia artificial, que me acaba de hacer la pregunta, y particularmente el tema de los empleos. Ahí hay que hacer un trabajo de formación, reconversión laboral. Aquí no se trata de que la tecnología va a venir a reemplazarnos y a generar mayor desempleo, sino que eso hubiera ocurrido hace ya bastante tiempo. Estamos aquí con cámaras, con micrófonos inalámbricos, en algunos casos, teléfonos, iPhone, etcétera. Entonces, eso hubiera ocurrido si es que no hubiera la reconversión laboral. La reconversión laboral se hace a través de organismos que formen a nuestros ciudadanos, que capaciten en temas digitales y que capaciten en las nuevas tecnologías que se van a utilizar. Y por eso nosotros hablamos de esta renovación para crecer, porque creemos que hay que cambiar hoy en día el paradigma, y para eso, y eso va a generar un apoyo en el crecimiento económico de nuestra región de la Araucanía. Perfecto, muchas gracias. Y para Jorge, la última pregunta acá que hace la IA es, en tu experiencia como agricultor y ex-core, ¿qué medidas específicas impulsarás para atraer inversión privada sin debilitar la fiscalización ambiental y las normas de protección ecológica? Yo creo que de alguna forma lo estuvimos conversando. Las reglas claras y tiempos acotados. Para que darle tanto más vuelta a eso. Si un inversionista viene con las normativas claras, que incluye las medioambientales, y tiene plazos definidos, junto a algo que es muy importante acá en la región, que es la seguridad. Sin seguridad no hay inversión. Perfecto. Tengo la experiencia de haber asistido a un congreso hace varios años atrás, un representante de fondos extranjeros, de capitales provenientes de jubilados de un país desarrollado, dijo, yo como representante de un país y con estos fondos
no voy a ir a la Araucanía. No voy a recomendar que haya una inversión en la región. Yo llego hasta la octava y paso a la 10ª. Esto fue hace 5 o 6 años atrás. Entonces, tenemos que asumir que la realidad nos perjudica. La realidad de la inseguridad nos perjudica a todos, no solamente a los directamente involucrados. Perfecto. Manteniéndonos ahora contigo, Jorge, nosotros ya terminamos la ronda, pero un momento, porque tú lo puedes decir en el minuto de cierre, ya cerramos aquí. No, ya cerramos ahora la ronda oficial de preguntas y lo que hemos hecho también en estos debates, que les quiero pedir un minuto, y de verdad un minuto porque es el reel perfecto para que ustedes cierren esto, mirando a su cámara respectiva. Esta es la de Jorge, ¿verdad? Para poder dar en un minuto, contar, quién eres, votar por ti y alguna idea fuerza. Y si logran hacerlo en un minuto, genial, porque así eso cae perfecto en el reel. Soy Jorge Andrés Luxinger Macay, candidato a senador por la región de la Araucanía, Distrito 11, y lo que propongo en primera instancia es que tenemos que llegar a hacer medidas concretas en el Congreso de la modificación de la ley indígena y de la ley de la reforma procesal penal. Son cosas bien precisas que no hay que dejar de lado, no han sido consideradas en su tiempo con los parlamentarios anteriores y ahora es el momento de hacerlo. Perfecto, muchas gracias. Ron, también a esta cámara, ¿verdad? Sí, Ron, a esta cámara. ¿Después me va a dar tiempo para lo que quería aportar? Bueno, dale y después haces la arenga. No, vamos a hacer el bonus track. Complementar un poco lo que decía Jorge delante de la inversión. Efectivamente la seguridad es importante, pero también tenemos inversionistas que están en la región. Tenemos a Ferrero Rocher, que en el próximo año va a instalar una planta procesadora en la región de la Araucanía. Entonces, ahí claramente hay casos y casos, pero hay que abordar y seguir trabajando en la seguridad. Eso creo que es importante, pero no es que no exista hoy en día inversión. Eso creo que dejarlo claro. Bueno, soy Ronald Clips Yáñez, nací en Padre Las Casas, me formé en la región de la Araucanía, estudié en el Instituto Claret, en el Camilo Enrique, estudié, como les comentaba, en la Universidad de la Frontera, Ingeniería Industrial, trabajé en la propia universidad, después trabajé en el mundo municipal, conozco los desafíos de los territorios, he recorrido las 32 comunas de nuestra región de la Araucanía, soy un nacido y criado en esta tierra, reconozco la labor que se ha generado durante todos estos años, pero también sé que hay que avanzar, hay que renovar, y en ese sentido esta renovación no solamente de rostro sino de ideas, esas ideas que son claras para poder cambiar hoy en día el trabajo que se está haciendo en el Senado, que ha servido mucho para la región, pero que particularmente es importante generar esta renovación para crecer en una mejor Araucanía. Además que serías el senador más joven de esta Araucanía, entiendo. De toda la historia de la región. Interesante. Bueno, Aucán, ¿tu cámara es esa? Soy Aucán Wilcamán Paillama, candidato a senador por esta región, por mi tierra, que soy parte desde el punto de vista histórico y cultural. Mi compromiso es con todos los habitantes de esta región por un futuro mejor, que podamos vivir en paz, y tenemos que desplegar los esfuerzos en el Senado y en todos los lugares del mundo para construir una paz firme y duradera y mirar el futuro, mirarlo con un desarrollo sustentable, en vista que hoy día estamos afectados por el cambio climático que vive la humanidad, y necesitamos entonces combinar el desarrollo del uso de los recursos con medidas de mitigación a lo que será el cambio climático y el futuro del país y de la región. Muchas gracias. Y terminamos con Vanessa, que también hoy día dio el primer pase, y te damos el último pase aquí para mirar a tu cámara tu minuto de cierre. Hola, soy Vanessa Kaiser, voy de candidata al Senado por mi querida región de la Araucanía, donde crecí, me casé, tuve mis hijos y vive parte importante de mi familia y paso parte importante del año. Estoy en esto porque estoy convencida que Johannes Kaiser, mi hermano, tiene el mejor proyecto para sacar adelante nuestra región de la situación en la que se encuentra producto del terrorismo. No hay derecho a la propiedad privada, no la tienen ni nuestros compatriotas mapuches ni quienes acá quieren invertir. En cualquier momento usurpan, extorsionan, matan, queman, y todo lo hacen en nombre, lamentablemente, de nuestros compatriotas mapuches. Esto tiene que terminarse. No más estados de excepción acotados, estado de sitio y garantía para la intervención de las Fuerzas Armadas y de Orden.
Excelente, creo que estuvimos bajo el minuto. Y con eso terminamos la sesión de hoy día. Muchas gracias, quiero agradecer a todo mi equipo acá, sobre todo a Fernanda, a José Luis que está por acá, a Juan Pablo, también a Erwin y Mario que están en la parte de la IA, ya esto están escribiendo rapidito ahí. Y bueno, todos los que también han participado hoy día, para que nos sigan en nuestras redes sociales de, ¿cómo se llama esto? Entrevistas Klein. Y también los invitamos a seguir nuestros podcasts, donde ojalá algunos de ustedes los podamos tener también invitados a ese podcast una vez que resolvamos este tema de las elecciones. Así que nos vemos mañana y pasado con más entrevistas, tenemos más candidatos, son hartos, vamos a hacer lo posible para tener todas las miradas posibles y eso, gracias totales. Gracias. Gracias. ¿Y ahora la cerveza? Ahora sí. Ahora falta. Ahora sí que puede haber.